Dagmar Spitia es una mujer colombo-alemana cuya infancia y juventud transcurrieron en Restrepo, Valle del Cauca. Desde temprana edad estuvo vinculada al campo de la salud por influencia de su padre, quien despertó en ella el interés por la fisioterapia. Con el apoyo de su madre viajó a Alemania para formarse profesionalmente y allí comenzó una nueva etapa de su vida. En Alemania no solo desarrolló su carrera, sino también encontró el lugar donde construiría su vida familiar. Su historia representa el encuentro entre sus raíces vallecaucanas y la vida que construyó en Alemania, dos culturas que hacen parte esencial de su identidad. Hoy en el Ágora Charlas con Ángela conoceremos su historia. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa El Ágora Charlas con Ángela. Hoy he invitado a mi querida amiga y compañera de clase, Dagmar Spitia, una mujer a la que toda la vida he admirado, una mujer que ha hecho una vida muy interesante tanto en Colombia como en Alemania. Bienvenida a nuestro programa, Dagmar. Gracias. Bueno, Dagmar, voy a empezar mostrándote una foto y metiéndome a tu rancho. ¿Qué te dice esta foto? Restrepo. Pues claro, Restrepo. Si tengo que hacerlo en corto tiempo, voy a tratar de resumirlo. Mis padres llegaron a Alemania en 1932. Después de que en Alemania hubo una tremenda inflación, después de la Primera Guerra y no había trabajo, el marido de mi mamá, que era agrónomo, se fue a Colombia a administrar allá haciendas. Y después de un tiempo, después de unos 2 años, se compraron una hacienda en Restrepo, en Ilama, que hoy todavía pues se conoce mucho, que es cultura indígena y todo. Y allá compraron con muchas dificultades económicas esa hacienda, que era inmensa, 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 inmensa. Eso fue poco antes de la guerra, y luego durante la guerra los expropietaron porque Colombia le declaró la guerra a Alemania, y ahí en esa hacienda me crié, ahí pasé los primeros años de mi infancia. ¿Y dónde ibas al colegio? ¿Allá? Pues ¿O no fuiste? Primero no iba al colegio, primero la pasaba afuera en el campo jugando con las vacas y los caballos y ordeñando y trepándome a los árboles y jugando con todos los muchachitos del campo. Pues muy natural todo, nada de juguetes, nada de bombones, nada de dulces. Yo no vi, el primer carro que vi en mi vida fue una chiva que pasaba por allá por el portal, pero nosotros nos movíamos solo a caballo. ¡Ay, qué delicia, qué maravilla! Sí, pues yo aprendí primero a montar a caballo y después a caminar. ¡Qué maravilla, qué rico! No, acá en mi vida fue muy distinto porque, bueno, sí, yo iba con mi abuela al Mameyal y allá me llevaban a ver la loma, pero yo era muy citadina pues en ese tiempo. Y lo sí me acuerdo es que mi papá nunca nos quiso comprar bicicleta porque enfrente de la casa habían matado a un niño un carro en una bicicleta. Figúrate, sí, Dagmar. Bueno, ahora te voy a mostrar esta foto, tú me comentas si quieres y si no, no. Pues sí, ese es mi padre. Mi padre, ¿de dónde sacaste esa foto? Dagmar, de tu casa. Ve esta. Sí, ese es mi padre, porque mi madre, pues era alemana y ella llegó a Colombia casada con un alemán. Y bueno, después con todos esos problemas de la hacienda, que eran, el marido de ella era un humanista, él en realidad de campo no sabía nada y mi mamá era la que hacía todo, pues la que cuidaba el campo, el ganado, hacía los negocios. Y en el Restrepo había un médico que era el doctor Uribe, y ellos pues se relacionaron y él es mi papá. Ya, o sea que, claro, Dagmar es colombiana y alemana. Y luego, a ver, te muestro esta otra imagen. Mi colegio, mi colegio, mi liceo, sí. ¿Y cómo hiciste, cómo fuiste cuando te vinieron ustedes de Restrepo o tú estabas en Restrepo y ibas al colegio? ¿Cómo fue esa transición? En Restrepo no había colegio. A mí me metieron
en un internado con 6 años en Pereira, porque ahí había unas monjas suizas, con 6 años. Pero mi No. hermana, que tenía 5 años más, también estaba allá, así que pues yo no pasé miedos ni pánicos, pero esas monjas eran tremendas. Allá pasé los primeros 2 años, porque es que en ese tiempo, Ángela, empezó en Restrepo la violencia. Esto fue 47, 48. Entonces mis padres ahí tuvieron el segundo sacudón, que por la violencia no pudieron cultivar la finca y todo, y a nosotros nos tuvieron que mandar a internados. Luego estuve en Bogotá también en un internado, luego en el colegio Engel, no sé si los conociste. Claro que sí, el Colegio de los Engels, sí. Sí, que ellos tenían planeado hacer un colegio alemán, pero no lo lograron, y entonces a mí me hicieron repetir cuarto porque prometieron que en el año entrante iban a hacer un colegio alemán, pero no lo lograron y yo estaba sin colegio. O sea que tú fuiste a un colegio interno a los 6 años, después te mandaron a otro colegio interno a Bogotá y Sí, después al colegio Engels interna también, o ya sí. tus papás se vinieron a Cali. Pues es que mis padres se la pasaban entre Restrepo tratando de evitar la violencia y entre Cali tenían una vida muy movida y muy dura. Y no tenía, mi mamá tenía un apartamento en Cali, pero ahí no podíamos vivir los 3 hijos. No había espacio, entonces los menores, que eran mi hermano y yo, estábamos en internados. Y luego, que no hubo colegio alemán, el padre Humboldt logró meterme al liceo. O sea que tú entraste al liceo a primero de bachillerato, Sí, entonces yo alcancé a estar con Dagmar 2 años en el liceo en Alcázar. sí. Sí, ay no, y yo también fui interna, no sé si en ese tiempo se acostumbraba a eso, pero yo fui interna fue después, ¿Y que dónde estuviste interna? en Ah, Suiza. sí, en Suiza, Sí, sí. sí, sí, No, y sí. esa entrada al colegio, eso fue para mí, pues, la dicha más grande de mi vida, porque Porque ahí sí, venían de colegio de monjas y después también monjas en Bogotá, ¿no? no, allá era una familia, era un colegio andino, era el colegio andino, pero nunca tuve clases de alemán, ni tampoco donde el colegio Engel, yo no sabía alemán, y no me interesaba el colegio para nada, porque no era nada que me llamaba la atención, pero el liceo desde el primer momento, con la señora Ana y el padre Agustín, la señorita Betsabé, eso fue para mí, no, y lo que aprendíamos, y el doctor Rentería y Romero Soto, y no, eso fue la maravilla. Eso a mí me dio un impulso muy grande, ¿no? De todo. Bueno, Dagmar, pues qué maravilla también esta parte. Y allá, precisamente en el liceo, fue que nos conocimos, Dagmar. Dagmar, quería, pues ahora ya que hablamos del liceo y de lo especial que fue ese colegio, y para ti también, entonces, ustedes se vinieron a vivir a Cali y tu hermana también entró al liceo. Mi hermana salió del liceo cuando yo entré, porque mi hermana es 5 años mayor. Ah, ok. Entonces tú entraste y ustedes vivían en ese tiempo en Cali. Sí, ya en ese tiempo mis padres, mi mamá había comprado en Miraflores una casa y allá vivíamos. ¿Y ya no volvieron a Restrepo? Ya no estamos en Restrepo porque ya la violencia no nos dejaba ir. Ah, y ellos perdieron entonces la finca en Restrepo, No nunca la más pudieron perdimos. volver o Sí, después, cuando se acabó la violencia, sí volvieron. siempre podíamos volver porque mi mamá no se dejaba asustar de nada, ella tenía que ir a controlar todo, pero nosotros no podíamos, pues teníamos que ir al colegio, no podíamos vivir allá, pero sí íbamos los fines de semana, pero ya no era lo mismo. Ya la finca no estaba como antes y eso se fue acabando porque ya todo sufrió mucho después de la violencia y mi mamá se fue para Cali también y luego la vendieron la hacienda. Y la persona que te adoptó finalmente, que fue Espitia, no, Espita, ¿cierto? Sí. Eso es Spita, Es Spita. Spita se vino a vivir a Cali. ¿Cómo fue esa No, parte?
No, mira, el marido de mi mamá y ella, ellos se separaron. Él se quedó en el campo viviendo y se casó con otra señora y mi mamá se fue para Cali y la relación con mi papá era de amistad, pero ellos no vivieron juntos. Pero digamos, sí seguíamos en contacto y el doctor Uribe, que era mi papá, él se quedó siempre en su ritmo. Todos los jueves se iba a ver sus fincas en Restrepo porque tenía 2 fincas, 2 haciendas y los sábados se venía para Cali a ejercer su profesión en Cali porque tenía una farmacia. Él era un poquito, más bien un poquito chamanista. Él era de medicinas naturales y de no tanta antibiótica y tanta cosa, sino muy natural. Y tenía su clientela en Cali y su clientela en Restrepo. Y él siempre se turnaba. Toda su vida se fue todos los jueves para la finca y regresaba el sábado y de allá nos traía mercado y nos visitaba, pero él no vivía con nosotros. Esa, digamos, idea tuya de hacer después salud, fisioterapia, venía de tu papá. Sí, claro, porque en Restrepo, cuando era el día de mercado, que era los sábados, nosotros veníamos a caballo de la finca y él siempre tenía en su consultorio todos los borrachos que se habían emborrachado y se habían cortado los dedos y los pulgares y no sé qué, y él siempre era remendando y yo estaba desde chiquita ya siempre metida, pasándole las agujas y los hilos y no me sacaban de ahí para nada. Pues claro, yo estaba muy, muy influenciada por él y sus visitas a caballo, a visitar a la gente, siempre a caballo, a los partos, a la gente que vivía por allá en las montañas y a mí siempre me llevaba. Y yo detrás, pues siempre detrás de él, eso me influenció muchísimo. Él era un hombre de una, sí, increíble, de mucho humor, cantaba muy lindo y cuando íbamos por las montañas, porque siempre nos tocaba montar a caballo mucho, cuando yo estaba cansada empezaba a cantarme, voy por la vereda tropical, me acuerdo, sí, lo oigo todavía, Ah, cantaba muy claro, lindo, sí. Sí, la claro que sí. relación, la relación, claro, como él no vivía con nosotros, yo no lo veía como mi papá, pero lo veía como un gran amigo. Eh, Qué maravilla esa influencia que tienen las personas que están muchas veces alrededor de uno. A ver, te muestro este otro texto. Pues yo no lo esperaba de ninguna forma, pero yo creo que en ese momento no abarqué todo eso que tú dices. Pues yo estaba feliz, yo creía que me iban a dar más bien un premio en literatura, porque a mí siempre me gustó escribir, o tal vez en teatro, porque me encantaba el teatro, pero yo no tenía idea que me iban a dar ese premio, yo no lo esperaba. Así que en realidad, pues yo nunca he realizado eso que tú me dices, de que eso sea un premio tan especial. Yo creo que esa parte de haber recibido el premio María Perlaza ha hecho mucho que ver lo que es Dagmar Espita, porque Dagmar es una persona que no solamente es intelectual, pero también al mismo tiempo maneja ese humanismo tan importante. Dagmar, a ver, te voy a mostrar esta foto. Yo me fui a Alemania en 1960, pero en realidad no tenía la idea de que me iba a quedar. Yo me quería regresar porque estaba muy enamorada, pero mi mamá tenía otros planes. Entonces, después de los 8 meses, ella no me mandó el pasaje. Entonces yo decidí quedarme y en ese tiempo descubrí la fisioterapia. Yo quería estudiar siempre medicina, pero en un momento oí de la fisioterapia y eso era en Alemania un estudio muy especial porque es de medicina y es de movimiento y es de una variedad inmensa porque uno puede trabajar con fisioterapia en todas las partes, con todo, con niños, con ancianos, con bebés. Es algo que a mí me llamó mucho la atención y sobre todo el movimiento. Entonces empecé con la fisioterapia, pero me enfermé muy grave. Tuve que interrumpir. Y en ese tiempo, mientras me estaba recuperando, conocí a mi marido. Y pues después de un año ya nos casamos y él siempre, siempre insistió, termina tu estudio de fisioterapia.
y con su gran ayuda y apoyo pude con 2 niños hacer el estudio completo y terminarlo. Ya tenía 27 años cuando lo terminé. Entonces, ay, qué maravilla. También yo estudié después de casada, porque también pues tuve el apoyo de la persona con quien me casé para poder estudiar. Sí, esas cosas tan fantásticas que algunas tuvimos la suerte, como tú y como yo, de poderlo hacer. Y después entonces ustedes empezaron a trabajar juntos porque tu marido era médico, ¿cierto? Sí, mi marido era traumatólogo y yo dije siempre no vamos a trabajar juntos porque ahí nos hubiéramos peleado todo el día. Yo tenía mi consultorio aparte y él tenía su consultorio aparte, pero yo estaba muy involucrada en todo su consultorio, con el personal y todo, pero yo tenía mi consultorio aparte. ¿Y siempre estuvieron en la misma ciudad o No, vivieron? bueno, cuando empezamos el consultorio, sí nos quedamos por lo menos en las cercanías de donde estamos ahora. Este sitio lo escogimos porque tuvimos a los niños en un colegio, que es un colegio privado con una filosofía muy especial, que es el Waldorf, pues, lo que hace Luis Horacio Gómez. Y entonces nos tocaba manejar mucho y llevarlos todo el día, estábamos manejando. Entonces nos trasladamos a este pueblo donde vivimos ahora, porque de aquí siempre había un bus escolar y ahí podían los niños estar independientes, ir al colegio, y a nosotros nos tocaba un poquito más largo el camino al consultorio, pero eso lo logramos todo. Eso se pudo hacer. Los niños se criaron bastante independientes. A ver, te muestro esta otra imagen. Sí, ese es mi gran hobby, el jardín. Bueno, cuéntanos, Dagmar, tú tienes un jardín espectacular, con huerta, con de todo, hermosísimo, pues. ¿Qué tanto tiempo y cómo te llena a ti en tu vida esa parte de tener tu jardín y tener tu huerta? Bueno, es que antes no tenía el jardín así tan intenso como ahora, porque yo estoy jubilada, pues imagínate, tengo 85, estoy jubilada hace 20 años, pero siempre, siempre, siempre tuve una huertica, siempre, aunque tenía trabajo y todo, porque para mí eso era relajo y descanso. Cuando yo llegaba muy cansada del trabajo, a veces decía, bueno, me voy al jardín, y ahí mis familias sabía, uy, no la estorben, ni la llamen por teléfono, mamá está en el jardín, necesita su retiro. Eso era mi retiro siempre. Ahora tienes más tiempo y tienes un jardín espectacular. ¿Y cómo manejan ustedes allá en Alemania las estaciones? Porque imagino que habrá un momento en que hay nieve, ¿o no? Pues la nieve ya no, ya casi no hay nieve como había antes, pero en realidad eso es una maravilla, porque con las estaciones tú observas siempre, siempre estás observando la naturaleza. Ahora empiezan ya, como está tan seco todo, ya empieza a caerse las hojas. Uno nota que se están retirando los árboles como a sus raíces, ya las flores se oscurecen. Todos esos cambios son increíbles. Y luego el otoño es una belleza con ese colorido de los árboles, el tiempo no es tan caliente, es un tiempo muy bello. El invierno a mí me fascina. Y en ese sitio tan espectacular, donde se respeta el medio ambiente, donde tú vives. A ver, te muestro esta última imagen. Ay, no, qué visita tan maravillosa. Pues pudimos ir las niñas de la clase, o no todas, pero pudimos estar 4 de nosotras juntas y, y fue muy rico, muy chévere estar enfrente de tu casa y todas esas excursiones que hicimos al pie del Danubio. Bueno, maravilloso. Sí, eso lo disfruté Y, lle- también mucho. y llegar allí a donde habían las primeras fósiles. Eso, cosas increíbles que uno muchas veces no piensa que nunca se las va a encontrar. Porque en el sitio donde tú estás se dan muchas cosas interesantes, Dagmar. Aquí hay mucho partido verde, pues el partido ecólogo, ¿no? Aquí hay muchos y aquí se practica mucho la ecología.
Aquí uno ve mucha gente en bicicletas, aquí te traen el mercado en un carrito en bicicleta, aquí hay un carro para la población que pueden, si estás ya de edad, te llevan donde el médico. Aquí la gente recopila todas las basuras, separa todo. Aquí se practica la ecología. Aquí no espera uno que te hagan todo, aquí se practica y eso se siente. Me pareció fantástico también que tienen ustedes allí unas, que se llama Bat Ball, precisamente porque hay un sitio donde uno puede ir y relajarse con las aguas termales. Sí, es que esta región es volcánica. Esta es una región volcánica. Y aquí en todos los pueblos alrededor hay aguas térmicas en el suelo. Y son aguas que tienen hasta 70 grados de temperatura. Y claro, entonces aquí se hace un centro de rehabilitación con esas piscinas de aguas termales donde se hacen terapias y eso es un centro de rehabilitación en una casa que ya tiene más de 300 años, construida por uno de los últimos reyes de la región y es un edificio muy bonito, muy antiguo también. Ahí también pudimos escuchar muy cerca estas personas que tocaban estos instrumentos tan interesantes, pues música también. Es decir, uno camina por Bat Ball y encuentra música, encuentra columpios, encuentra de todo un poquito y va por caminos donde casi no hay carros. O sea que es un sitio increíble para vivir, Dagmar. Sí, eso es un gran regalo que me ha dado la vida, eso es algo increíble. Esa es la razón por la que yo digo, por eso no regreso a Colombia, porque mi corazón está en Colombia, pero con la cabeza digo, aquí estoy más, aquí puedo estar independiente, porque aquí me puedo mover. ¿Yo qué hago en Cali sin manejar, sin poder pasear todo el tiempo con esa bulla? Entonces yo voy a Cali de paseo y disfruto mi familia, pero digamos, con mi corazón estoy en Colombia. Pero aquí para la vejez estoy mejor. Fantástico, porque igual, bueno, igual aquí en Cali también tienes tu hija y nietos y también allá pues también tienen tus hijos y nietos. O sea que puedes compartir tu tiempo, claro que sí. Bueno, Dagmar, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Ha sido rico esta conversación. Muchas gracias a ustedes, todos los que ayudaron allá por allá atrásito, mil gracias.